A veces da mucho más miedo el silencio que la injusticia misma. Porque la injusticia, cuando es evidente, grita, nos golpea y nos despierta. Pero cuando callamos frente a la misma, uno ve como nadie dice ni hace nada, por una creencia de que todo ya está decidido y de que nada va a cambiar. Yo crecí escuchando dos cosas. La primera, que el poder lo tienen otros y que a nosotros solamente nos tocaba observar y opinar a lo lejos. La segunda, que la juventud es floja, apática e indiferente. Y estas ideas no vienen de la nada. Las he escuchado de personas cercanas, familiares, maestras, voces que admiro y respeto, pero que también comprendo que crecieron en un contexto histórico en el que la resignación parecía la norma. Hoy, yo sé que esto no tiene por qué ser así. Soy joven, y como tal, me consta que no somos ni flojos, ni apáticos, ni indiferentes. Pero también soy consciente que desde hace mucho tiempo se ha hecho sentir a la juventud como algo prescindible, como si opinar fuera un privilegio, más que un derecho por sí mismo. Así, se nos enseña día a día a callar un poco más, y quizá ese silencio nació en la cena familiar, cuando alguien lanzó un comentario hiriente y los demás agacharon la cabeza. O quizá en el salón de clase, cuando una burla o un insulto se barría bajo la alfombra y los demás decidían mirar hacia otro lado. Estos niños crecen, y el día de mañana, el niño que no alzó la voz frente a la injusticia de su compañero puede que sea el jefe, que en la oficina tolera injusticias porque así es el mundo corporativo, o incluso el maestro, que ante la humillación de uno de sus alumnos preferiría quedarse callado por el miedo a afrontar alguna reprenda. Son silencios que se heredan juventud tras juventud y que nos enseñan a callar pese a que sepamos que algo está mal. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido ese deseo de hablar, pero nos hemos detenido por ese miedo a romper la paz aparente? Pero más importante, ¿hasta cuándo estaremos dispuestos a mantener este pacto de silencio? ¿Cuando una mujer embarazada pierda su empleo de manera injustificada? ¿Cuando el niño víctima de bullying decide quitarse la vida por el hartazgo del acoso que sufre en la escuela? ¿O cuando un inocente vaya preso? El silencio da mucho más miedo que la injusticia misma. Y a mí, este silencio me alcanzó hace no mucho, cuando junto con otros jóvenes nos dimos cuenta que una injusticia estaba por materializarse en el espacio público. Sin saber qué esperar, pero hartos de mantenernos en silencio, salimos a las calles a alzar nuestra voz. Lo difícil no fue armar una protesta, sino enfrentarnos a los comentarios de quienes creeríamos que estarían de nuestro lado. ¿Para qué te metes? Nada va a cambiar. Siempre ha sido así. Y la realidad es que cuando uno fortalecemos nuestra resiliencia, esos comentarios sí nos afectan. Pero también pude ver el otro lado de la moneda, pues yo veía cómo aquellas personas por quienes alzábamos nuestra voz atravesaban la multitud únicamente para alcanzarnos y agradecernos. Gracias, joven, después de algún discurso o consigna por más simple que fuera. De esta experiencia yo me llevé 3 aprendizajes que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Y el primero de ellos es que romper el silencio no lo cambia todo, y menos de manera inmediata. Pero es el primer paso necesario para lograr cualquier transformación hacia el bien común. Y aunque esta acción parezca irrelevante, la realidad es que tiene un eco. Yo lo he visto. En aquella compañera de trabajo que decidió no callarse más ante una injusticia laboral. Ante la niña que defendió a su abuelo vulnerable en su familia. O incluso ante la amiga que decidió acompañar a quien ya no estaba dispuesta a callar más frente a su acosador. En esta experiencia que les comparto, no estábamos solos. No había un liderazgo o una organización formal, solamente una convicción compartida de que ya no queríamos mantenernos callados ni un minuto más. Pero entre la pluralidad de gentes que se reunieron ese día, llegué a una segunda reflexión. Que no necesitamos pintarnos de ningún color ni estar bajo ninguna bandera para expresar lo que pensamos y hacer lo que creemos correcto. Porque no se trata de grupos ni de etiquetas,
sino de estar ahí para el otro cuando más lo necesita, por el simple hecho de que no sabemos cuándo estaremos nosotros del otro lado. Y porque ciertamente es mucho más fácil prestar nuestra voz, alzarla por cuenta propia, cuando la injusticia se comete contra nosotros. Antes de continuar, quiero presentarles a Luma. Luma era un periquito que, desde que nació, no recuerda nada más que las sombras de los barrotes y el frío del candado que la aprisionaba. Cuando creció, luchó con todas sus fuerzas, con su pico, aleteando fuertemente con sus alas y con sus garras, intentaba fuertemente abrir una abertura en aquella puerta que la mantenía en prisión, o siquiera abrir una abertura entre los barrotes con la cual pudiera conseguir su libertad. Así, luchando incansablemente, Luma luchó días, semanas, meses, años. Y un día, la puerta de la jaula estaba abierta, pero Luma, con una mirada vacía, ni siquiera intentó salir. Había hecho propia su prisión, y así pasó el resto de sus días en una jaula, aquella que le había enseñado a rendirse antes de intentar volar. Así como Luma, nosotros luchamos desde todos los frentes. Claro, agotamos la protesta, pero también agotamos nuestra opinión en los medios de comunicación, nuestra voz en la academia, e incluso a través de medios institucionales y litigiosos. Y al final, aquella injusticia contra la que protestamos logró consumarse. Lo fácil habría sido rendirnos. Y de hecho, así fue en muchos de los casos. No por cobardía, sino por agotamiento. Un agotamiento que históricamente se ha confundido con apatía, pero que en realidad es la reacción de la juventud al haber intentado una y otra vez alzar la voz sin lograr ser escuchada. A este efecto, el psicólogo Martin Seligman le denominó como indefensión aprendida, un estado psicológico en el que una persona, tras exponerse reiteradamente a estímulos negativos, experimentar la impotencia y sentir que tiene poco control sobre aquellas experiencias, empieza a hacer en sí mismo una serie de cambios a nivel conductual, motivacional, cognitivo e incluso a nivel fisiológico. De modo que aprendemos, de manera condicionada, a tolerar aquello que antes habríamos considerado inaceptable. Es decir, cuando normalizamos la indefensión, no hace falta que nadie nos haga agachar la cabeza, sino que aprendemos por cuenta propia a salir de nuestra casa con la cabeza agachada. ¿Entonces fracasamos? Yo no lo veo así, porque así como Martin Seligman propuso el concepto de indefensión aprendida, propuso así su antítesis, el optimismo aprendido. Pues, así como podemos convencernos de una realidad catastrófica tras exponernos a ella de múltiples maneras y sentir que perdemos control sobre ellas, siempre podemos hacer un ejercicio constante de resiliencia y reinterpretar las situaciones de nuestra vida de una forma más esperanzadora y positiva, la cual se logra a través de la experiencia y siempre con una práctica consciente. Pongamos un ejemplo. Supongamos que reprobé el tercer examen en una misma materia. La primera vez puedo pensar, ok, quizá no dormí lo suficiente la noche anterior. Al segundo día, ok, quizá este tema es algo difícil, pero puede que a la tercera algo cambie. El problema deja de ser el examen y pasamos a hacerlo nosotros. Así funciona la indefensión aprendida, pues el fracaso deja de ser temporal y se convierte en algo permanente, consistente y propio. Es decir, ya no fracasé un examen, soy un fracaso. Elegí la carrera incorrecta. ¿Por qué no soy tan inteligente como los demás? Ahí es cuando el cerebro deja de buscar soluciones y empieza a construir resignación. La misma situación desde el optimismo aprendido. Ok, es la tercera vez que fallo en este examen. Eso no quiere decir que no sea inteligente. Quizá debería revisar mi método de estudio, puede que no sea el mejor para esta materia. Y siempre puedo acercarme con un profesor para fortalecer aquellos temas en los que aún no me siento seguro. Como podemos ver, en ambas situaciones son los mismos hechos. Nada cambió. Y no estamos maquillando el lenguaje, porque como podemos ver, ambas situaciones son abismalmente distintas. La cuestión es que se está interpretando el mismo hecho desde el optimismo aprendido,
es decir, aislándolo como algo temporal, anecdótico y ajeno. Y esa interpretación puede ser suficiente entre rendirnos o insistir. El verdadero reto yace en que la indefensión aprendida es la forma casi natural en la que afrontamos aquellas situaciones sobre las que creemos no tener control, mientras que el optimismo aprendido, como mencionaba, es una práctica consciente y que se adquiere a través de la experiencia. Por eso, al alzar nuestra voz, nunca tenemos que perder de vista que nuestra voz importa. Y así es como llegué a la tercera reflexión que hoy quiero compartir con ustedes, quizá la más importante y la que me gustaría que se llevaran de esta charla. Pues, aun cuando todas las puertas permanezcan cerradas, siempre tenemos que encontrar el valor para seguir tocándolas. Alcemos nuestra voz aunque nos tiemble, aunque nadie nos aplauda, e incluso cuando nos digan que es inútil. Porque cada palabra dicha contra una injusticia es un golpe que abre una grieta en la muralla del silencio que por generaciones se ha heredado. Una muralla que únicamente protege a quien en nuestro silencio conviene. Por eso espero que hoy mi mensaje llegue no solo a jóvenes como yo, sino a quienes hoy son madres, padres o docentes. Y que la próxima vez que una nueva generación les pregunte si pueden alzar la voz, no reciba como respuesta ese silencio que por generaciones nos han heredado. Porque al final, la verdadera transformación no viene en los espacios oficiales o en los discursos grandes, sino en ese momento íntimo en el que cada uno de nosotros decide no ser más un cómplice del silencio, recordando siempre que más peligroso que el silencio es olvidar que siempre podemos romperlo. Muchas gracias. Gracias.